Bueno, muy buenos días. La idea de esta conferencia del día de hoy es presentar ante la ciudadanía, ante los contribuyentes, lo que fue uno de los planes de campaña electoral, una de las propuestas y promesas electorales, que era la generación de una amnistía tributaria en el departamento de Rocha. La fundamentación de la misma era, y sigue siendo obviamente, que habíamos encontrado un nivel de morosidad muy alto en el estudio previo de la campaña electoral, que nosotros estimábamos por aquel entonces en un 25% a 30% como máximo, analizando algunos datos presupuestales de rendiciones de cuentas, y creíamos que era importante, por lo tanto, generar la posibilidad de un acercamiento otra vez a las arcas municipales de un conjunto de contribuyentes que habían quedado atrás. Todos sabemos lo que significa el día que uno no puede pagar más la contribución, se te empiezan a acumular las multas, se te empiezan a acumular los recargos, empieza a darse que conspira contra la posibilidad de ponerse al día. En criollo, como dicen los paisanos, le toca más el rabo a la liebre, se te escapa y no puedes ponerte al día más. Cuando llegamos al gobierno, que la situación era mucho peor de la que esperábamos. En realidad vimos de que localidad por localidad la morosidad oscilaba 43% a 48% según las localidades, o sea, prácticamente la mitad de los contribuyentes de Rocha fuera de circulación, y obviamente esto ha aumentado en las zonas balnearias a más del 60% en el caso de los fraccionamientos. Esto no fue casual, obviamente tiene una razón de ser. En los últimos 10 años hubo un incremento de la presión tributaria en el departamento, o sea, aquello que los contribuyentes tuvieron que sacar de su bolsillo para pagar de un 63%. Incremento en términos reales, o sea, por encima de la inflación. Y esto se debió a que hubo una modificación de los valores catastrales, si bien no se modificaron los porcentajes o alícuotas que pagaban las personas, sí lo que se modificó fue el valor catastral, y ese brutal ajuste catastral impactó obviamente en los impuestos que fueron pagando los rochenses, que se incrementaron 63% en 10 años. Obviamente nosotros lo hemos dicho, nosotros vamos a tener una instancia presupuestal en una situación económica compleja. Estamos cerrando los números y en breve los daremos a conocer del déficit del año pasado, que obviamente, además, sumado a un panorama que caer la recaudación, pero entendemos que no hay marco para un urbana ni rural, ni la patente rodado, obviamente más allá de lo que es la actualización, sino que es la actualización en términos reales que se hace por el IPC, que sucede tanto en el SUSIBE a nivel de patentes como en la contribución inmobiliaria, que es simplemente el reflejo de la inflación del año pasado. Esta situación, obviamente, de una altísima morosidad, nos planteó esta imperiosa necesidad. Si ya eran antes de la campaña electoral la propuesta, se tornó mucho más necesario en este periodo. Este proyecto de amnistía va a comenzar a regir el 1 de febrero, va a permitir que todos los contribuyentes, ahora van a recibir los detalles de los integrantes del equipo económico, va a permitir que todos los contribuyentes puedan acercarse a regularizar hasta 48 cuotas, y obviamente después de terminado ese periodo, aquellas personas que no expresen su voluntad o su deseo de incorporarse a esto, nosotros vamos a hacer una licitación pública abierta a estudios para realizar el cobro de deuda, porque la experiencia histórica ha demostrado que la Intendencia no tiene capacidad propia interna de recuperación de activos,
Es más, cuando llegamos había solamente 3 juicios ejecutivos tributarios en marcha sobre esta totalidad de este volumen, y es obvio que una intendencia, para poder realizar obras, tiene que poder recaudar. Si no, es imposible que se exija todo el cúmulo de servicios y obras que tiene que desarrollar una intendencia si no logra sostener una recaudación básica. De todas maneras, este plan de facilidades es un plan a largo plazo, las mejores condiciones, que es sin intereses y simplemente por actualización por la unidad indexada, que no es ninguna otra variable que no sea más que el propio costo de vida. Es mantener el valor de la deuda durante el plazo. Pero le cedo la palabra a Cristian Quinut para que les explique todo lo que es el andamiaje, y eventualmente quedamos después dispuestos a las preguntas de los señores periodistas para extendernos en el tema. Bueno, muy buenos días. Como decía el intendente Alejo Gutiérrez, el lunes 1 de febrero vamos a comenzar, y por 90 días, la amnistía tributaria. Como bien decía Alejo también, nos tomó por sorpresa el nivel de morosidad que existía en cuanto a la contribución inmobiliaria, y ese aumento real de impuestos también se vio agravado porque los contribuyentes cada vez eran menos los que venían pagando, eran cada vez menos, y eran los que soportaban a su vez ese aumento del 3% de términos reales. Nuestro compromiso de campaña consiste en la exoneración de multas y recargos para la contribución inmobiliaria hasta en 48 meses, que va a ser poder pagada de forma mensual, trimestral, dentro de 48 meses, y para la contribución rural se va a exonerar de recargos porque es un impuesto nacional de recaudación departamental. Por lo tanto, lo que la ley nos permite es la exoneración de los recargos de la misma. Los contribuyentes se van a poder agendar al 1955 interno 100. También lo van a poder hacer tanto en la Junta, en los municipios, la oficina de Montevideo, pero a su vez en la oficina, en la intendencia, en la oficina, en la mesa de entrada de convenios. Dentro de los posibles contactos que tienen los contribuyentes, tenemos habilitado un WhatsApp para consultas, para las preguntas que tengan los contribuyentes. El número de WhatsApp, si bien está saliendo en el spot que hemos realizado, les voy a pasar el número, que es 098-624-126. Nuestro sector de convenios está respondiendo a las preguntas que se van realizando, pero a su vez nosotros hemos formulado algunas de las preguntas frecuentes que se puedan ir dando, y a su vez lo vamos a ir actualizando con las preguntas que vayan surgiendo. Entonces, el inicio del trámite va a ser vía telefónica a través del 1955 interno 100, o presencialmente, juntas, municipios, oficina, ahí se los va a agendar. De orden, pero también de cuidado del protocolo sanitario. No queremos aglomeraciones, por lo tanto entendemos que el orden hoy por hoy es más que necesario para cuidarnos entre todos. Una vez iniciado el trámite, se va a poner en conocimiento a las personas aquellos requisitos que necesiten en función de si es una persona física, si es una persona jurídica, que también van a tener que justificar su vinculación con el bien. Todo eso está publicado en la página web, pero también cuando se inicie el trámite se va a dar documentación para todo lo que tenga que acreditar. Una vez agendado, va a pasar
ya sea por las juntas, municipios, oficina de Montevideo o mismo en la Intendencia en el sector de convenios, para iniciar el trámite. Una vez comenzado el trámite, va a formar un legajo y va a ser analizado por nuestro departamento jurídico. Una vez que tengamos el visto bueno, nos vamos a comunicar con los contribuyentes para efectivamente realizar la amnistía. En el proceso de información también los contribuyentes van a poder acceder a la deuda que tienen al momento de hoy y la deuda bajo la modalidad. Como decía Alejo, va a ser en unidades indexadas. La unidad indexada se ajusta por inflación, por el costo de vida, por lo tanto, no va a tener, es una amnistía que se pague en una cuota, se pague en 48, no va a tener intereses. Acá lo que importa es que todos los rechenses, todos los contribuyentes se puedan acoger a un plan de amnistía, así todos pueden volver a la rueda de los impuestos, de la tributación. ¿Quieres agregar un detalle? ¿No? Bueno. Entonces, un segundito, ¿no? una aclaración simplemente a los efectos de que se pueda comprender el mecanismo. O sea, la persona va a tener su agenda, allí va a poder ver su deuda descargada en una impresión de computadora, no tiene por qué responder en ese momento, podrá elegir la opción que le pueda aparecer y después reagendarse con la documentación que se le requiere. ¿Por qué nosotros exigimos esto del área notarial para analizar la documentación de titularidad de la persona? Porque lamentablemente Rocha se ha transformado en terreno de especuladores y hay un conjunto de gente que juega con el pago de tributos para luego tratar de decir que tiene derechos sobre inmuebles que jamás ha tenido ninguna conexión ni posesión de estos bienes. Entonces, por lo tanto, la persona cuando venga a hacer su proyecto de amnistía, de incorporarse, tendrá que traer el título de propiedad del inmueble, una fotocopia naturalmente, no el título original, o venir con una certificación notarial que acredite que la persona es propietaria del inmueble por el cual quiere hacer el convenio, y en el caso de los derechos posesorios se aceptará la escritura de compra de derechos posesorios o de cesión de derechos posesorios, o una certificación que se tendrá que hacer responsable profesionalmente de que la persona que refiere como titular de derechos posesorios, que es el gran problema, es realmente de su conocimiento que tiene la posesión. No vamos a aceptar declaraciones tiradas, hipotéticas, por las cuales se firma por una persona y se certifica la firma por un escribano que en realidad no se compromete en la declaración de la persona. Es muy fácil, si no, venir y declarar que yo tengo 100 solares en un balneario y pagar la contribución y empezar después un proceso de lo que tanto que ha complicado la regularidad en la costa uruguaya, en la costa rochense. Por lo tanto, estos son, digamos, de alguna manera los lineamientos generales. El mecanismo del WhatsApp tiene un mecanismo de preguntas frecuentes, por lo cual va a ir dando un número. Supuestamente te van a decir un menú de opciones que te va a aparecer cuando tú solicites y ahí vas digitando una opción. ¿Es así? Todavía no está operativo. Va a ser directamente por ese WhatsApp. Cualquier duda le será respondido y después para la suscripción de convenio, una vez realizada el área notarial, ustedes van a dejar el contribuyente sus datos personales, su correo electrónico y su número de teléfono WhatsApp y se le va a comunicar por esa vía una agenda de día y hora para firmar el convenio. En el caso de sucesión, cuando hay una sucesión, ¿qué es lo que se presenta? En ese caso, la certificación notarial de que la persona que va a suscribir el convenio es heredera o coheredera, si son varias. Claro, pero en el caso de
sea uno solo, presentar una certificación notarial de que lo he hecho muchas veces, de que es el presunto único y universal heredero de fulano de tal y la escritura o la certificación de ese fulano fallecido como titular del bien. No sé si... ¿Cuándo comienza esa planilla de ¿cuándo? El WhatsApp ya está funcionando? el WhatsApp para Primero del lunes comienza la agenda. se comienza a agendar. O sea, el que tenga dudas, desde ya puede empezar a mandar preguntas y le van a ser respondidas y ya a partir del lunes puede comenzar el proceso A partir de agenda. de